Las cadenas de plata quemaban la piel de Elena mientras la arrastraban ante él, y Adrian Blackwood sintió que cada célula de su cuerpo inmortal gritaba por venganza cuando sus ojos finalmente se encontraron después de 50 años de búsqueda implacable. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. Adrian, susurró ella, y su voz era exactamente como la recordaba, suave, musical, capaz de hacer que su nombre sonara como una oración o una maldición según su estado de ánimo. Él no respondió inmediatamente. Se permitió simplemente mirarla, catalogar cada cambio que medio siglo había grabado en su rostro mortal. Arrugas finas alrededor de sus ojos verdes, cabello que una vez fue negro azabache, ahora rayado con plata. Manos que temblaban, no solo por el peso de las cadenas, sino por la edad que finalmente la había alcanzado. Elena había sido 25 cuando lo traicionó. Ahora tenía 75, una anciana frágil encadenada en el sótano de su mansión en los Cárpatos, rodeada por sus sirvientes vampiros que esperaban su orden para destrozarla. 50 años, dijo Adrian finalmente, su voz tan fría como la tumba donde había pasado 3 décadas enterrado vivo por culpa de ella. 50 años he cazado. He destruido civilizaciones buscándote. He quemado continentes siguiendo rumores. Y ahora, finalmente estás aquí. Lo siento, dijo Elena, y tuvo el descaro de sonar sincera. Si pudiera cambiar lo que hice. ¿Lo cambiarías? Interrumpió Adrian, acercándose hasta que pudo oler el miedo en su sudor. ¿Realmente? Porque yo recuerdo diferente. Recuerdo que me mirabas a los ojos mientras me prometías amor eterno. Recuerdo que aceptaste mi propuesta de matrimonio. Y recuerdo tu sonrisa cuando revelaste mi ubicación a los cazadores de la Orden del Amanecer. Elena cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. Era joven, era estúpida. Mi familia... Tu familia te obligó a seducir al vampiro más peligroso de Europa. Adrian completó la oración que había escuchado en su mente 1000 veces. Sí, conozco la historia. Los Volkov, cazadores de vampiros por 20 generaciones, usaron a su hija más hermosa como carnada. Muy clásico, muy predecible. No fue así, protestó Elena débilmente. ¿No? Adrian se arrodilló frente a ella, forzándola a mirarlo. Entonces, ilumíname, Elena. Dime cómo no fue así. La habitación estaba en silencio excepto por el goteo constante de agua en algún lugar de las profundidades del sótano. Los otros vampiros observaban con hambre apenas contenida. Hacía décadas que Adrian había prometido que cuando encontrara a su traidora, ellos tendrían permiso de alimentarse. Ahora ese momento había llegado. Es verdad que mi familia me envió a seducirte, comenzó Elena, su voz temblando. Es verdad que el plan era ganarte tu confianza y entregarte a los cazadores, pero lo que no planearon, lo que no esperé, fue enamorarme realmente de ti. Adrian se rió, un sonido áspero sin humor. ¿Amor? ¿Me hablas de amor mientras me enterraban vivo? Mientras estaba en esa caja de hierro bendecido, sintiendo cada gusano que se arrastraba sobre mi carne regenerándose, escuchando mi propia locura creciendo en la oscuridad, ¿dónde estaba tu amor entonces? «Lo sé», gritó Elena, y la fuerza de su emoción la hizo toser violentamente. «Lo sé, y me ha perseguido cada día desde entonces. ¿Crees que no pagué por mi traición? ¿Crees que viví feliz? Francamente, no me importa cómo viviste», respondió Adrian fríamente. «Solo me importa cómo vas a morir». Hizo un gesto a sus siervos. 2 vampiros se adelantaron, sus colmillos ya extendidos, saliva goteando con anticipación.
Elena no intentó escapar. Simplemente cerró sus ojos y comenzó a murmurar algo, quizás una oración. Adrian la observó, esperando sentir la satisfacción que había imaginado durante medio siglo. Esta era su venganza, su justicia. Después de todo lo que había sufrido, finalmente tendría cierre. Pero la satisfacción no llegó. En cambio, sintió algo diferente: curiosidad. Elena no estaba rogando por su vida. No estaba intentando negociar o prometer información valiosa. Simplemente había aceptado su destino con una tranquilidad que no encajaba con la mujer manipuladora que recordaba. «Esperen», ordenó Adrian justo cuando los colmillos estaban a centímetros del cuello de Elena. Los vampiros se detuvieron, gruñendo con frustración. Elena abrió los ojos, confusión mezclada con alivio en su expresión. «¿Por qué no suplicas?», preguntó Adrian. «¿Por qué no me ofreces información, dinero, secretos? Todo el mundo suplica al final». «Porque merezco esto», respondió Elena simplemente. «Y porque suplicar solo prolongaría lo inevitable. Si vas a matarme, hazlo rápido. Esa es la única misericordia que pido». Misericordia. Adrian probó la palabra como si fuera veneno. ¿Sabes qué le pasó después de que me sacaron de esa tumba? Elena negó con la cabeza. Me había vuelto loco, completamente, irrevocablemente. Mis propios aliados tuvieron que encadenarme durante 5 años mientras mi mente sanaba. Y cuando finalmente recuperé la cordura, lo primero que recordé fue tu rostro, tu traición. Se acercó más. Maté a 100 inocentes antes de poder controlarme. 100 personas que no tuvieron nada que ver con nuestra historia, pero que pagaron el precio de mi furia. Lo siento, susurró Elena. Por todos ellos. Lo siento, Tamarín. ¿Qué valor tienen tus disculpas contra 100 vidas, contra mi tortura, contra todo lo que perdimos? Ninguno, admitió Elena. Mis disculpas no valen nada. Por eso no estoy suplicando por misericordia que no merezco. Solo estoy cansada, Adrian. Tan terriblemente cansada de cargar esta culpa. Había algo en su voz, una fatiga que iba más allá de lo físico, que resonó con algo profundo en Adrian. Reconoció ese agotamiento. Lo había sentido él mismo durante las décadas oscuras después de su liberación. «Cuéntame», ordenó de repente. «Cuéntame todo, no la versión que has practicado en tu cabeza, la verdad completa. Y si detecto una mentira, si siento que estás manipulando». Dejó la amenaza sin terminar. Elena tomó un respiro tembloroso, luego comenzó a hablar. «Mi familia, los Volkov, tenían una deuda contigo. ¿Lo recuerdas? Hacía 2 siglos que habían firmado un tratado de no agresión con tu clan, pero mi abuelo lo rompió cuando asesinó a tu hermana menor». Adrian se tensó. Svetlana, su hermana, apenas transformada, masacrada por cazadores mientras dormía. El dolor de esa pérdida todavía era agudo, incluso después de siglos. «Sí», dijo duramente, «lo recuerdo». Los Volkov sabían que vendrías por venganza, sabían que destruirías a toda la familia, así que idearon un plan desesperado. Me entrenarían para seducirte, para hacer que bajaras tu guardia, y cuando finalmente confiaras en mí, te entregarían. Elena hizo una pausa. Yo tenía 18 años cuando comenzó el entrenamiento. Me enseñaron a caminar como seductora, a hablar como poeta, a mentir como diplomático. Pasé 7 años preparándome para conocerte. Y lo hiciste perfectamente, dijo Adrian con amargura. Eras irresistible, porque había estudiado todo sobre ti. Conocía tus gustos en literatura, tu amor por la música barroca, tu afición por debatir filosofía al amanecer. Diseñé mi personalidad completa alrededor de lo que te atraería. Elena lo miró directamente. Pero algo inesperado sucedió durante esos meses contigo. ¿Qué? Descubrí que la persona que había creado para seducirte era quien realmente quería ser.
que las conversaciones que planeaba tener como manipulación se convirtieron en los momentos más genuinos de mi vida, y que el monstruo que se suponía debía temer y destruir era más humano que cualquier cazador de mi familia. Su voz se quebró. Me enamoré de ti, Adrián, realmente, profundamente, y eso lo hizo todo peor. Adrián quería no creerle, quería mantener su ira pura y sin compromitir, pero a través del vínculo vampírico que inconscientemente había mantenido todos estos años, podía sentir la verdad resonando en sus palabras. «Si me amabas», dijo lentamente, «¿por qué lo hiciste?» «Porque mi familia amenazó a alguien más». Elena cerró sus ojos. Yo tenía un hermano menor, Víctor. Tenía 10 años, dulce y gentil, nada como los cazadores que nos rodeaban. Cuando le dije a mi familia que no podía traicionarte, que me había enamorado realmente, me mostraron a Víctor encadenado en un sótano. Adrián sintió un escalofrío de anticipación horrible. Conocía esta historia. La había vivido en versiones diferentes a lo largo de los siglos. «Me dieron una elección», continuó Elena, «traicionarte o verían a Víctor morir lentamente. No solo matarlo, sino torturarlo durante días mientras me obligaban a mirar. Y si intentaba advertirte, si trataba de escapar con él, matarían a todos los niños del pueblo, 50 niños inocentes como pago por mi traición a la familia. Así que elegiste sacrificarme por tu hermano», dijo Adrián. «Elegí sacrificarte por 51 personas inocentes», corrigió Elena, «porque esa es la matemática obscena que me forzaron a calcular. Una vida inmortal que ya había vivido siglos versus 50 mortales que apenas habían comenzado. ¿Y nunca consideraste la tercera opción? Contarme la verdad, dejar que te ayudara. ¿Cómo podía? Mi familia tenía vigilantes en cada rincón. Tenían brujas leyendo mis pensamientos cada noche. No había forma de advertirte sin condenar a esos niños». Elena abrió los ojos. «Así que hice lo único que podía. Te traicioné, salvé a mi hermano y a esos niños, y luego pasé los siguientes 50 años odiándome por ello». Adrián se puso de pie, alejándose para procesar esta información. Durante medio siglo había imaginado a Elena viviendo feliz, celebrando su traición, riéndose de su sufrimiento. Pero esa versión nunca había tenido sentido. La Elena que conoció, incluso si había sido parcialmente una actuación, no era cruel por naturaleza. «¿Tu hermano?», preguntó. «¿Sobrevivió?» «Murió hace 20 años. Cáncer. Vivió una buena vida. Se casó, tuvo hijos. Nunca supo por qué de repente nuestra familia me exilió después de tu captura». Elena sonrió tristemente. «Los Volkov me repudiaron por fallar en matarte permanentemente. Aparentemente, enterrarte vivo en lugar de destruirte completamente era insuficiente». «¿Y los 50 niños?» «Crecieron, tuvieron sus propias familias. Algunos siguen vivos incluso ahora, nietos y bisnietos de personas que nunca sabrán que existieron por mi traición a ti». Elena lo miró. «¿Lo ves, Adrián? Esta es mi pesadilla. No solo arruiné tu vida, sino que salvé otras. No puedo arrepentirme completamente de mi elección porque significaría desear que esos niños hubieran muerto, pero tampoco puedo vivir con lo que te hice. Estoy atrapada en un infierno moral sin escape». Adrián entendió entonces por qué Elena había aceptado la muerte tan fácilmente. No era resignación cobarde, era el agotamiento de alguien que había vivido en contradicción moral durante medio siglo, incapaz de arrepentirse completamente o de perdonarse a sí misma. «Los Volkov», dijo Adrián abruptamente, «¿siguen existiendo?» «No como familia de cazadores. Después de repudiarme, perdieron poder rápidamente. La última vez que supe, los pocos supervivientes se habían dispersado, renunciando a la cacería». Elena ladeó la cabeza. «¿Por qué preguntas?» «Porque necesito saber si tu familia todavía representa una amenaza». «¿Para qué? Ya los destruiste en todo menos nombre».
Adrian no respondió. En cambio, se volvió hacia sus siervos vampiros. «Déjenlos solos. Todos ustedes, fuera». Los vampiros protestaron inmediatamente. Habían esperado 50 años por esta venganza tanto como él. Pero Adrian era su señor, y cuando sus ojos brillaron carmesí con advertencia, obedecieron de mala gana, arrastrándose hacia las puertas del sótano. Cuando finalmente estuvieron solos, Adrian se sentó en el suelo frente a Helena, ignorando el polvo y la humedad. «He fantaseado sobre este momento durante 50 años», dijo en voz baja. «Miles de escenarios de cómo te haría sufrir. Algunos físicos, otros psicológicos. Había planeado hacerlo durar semanas, tal vez meses. Quería que experimentaras una fracción del tormento que soporté». «Estoy lista», dijo Helena. «Haz lo que necesites hacer. Pero ahora que estás aquí, ahora que conozco la verdad». Adrian hizo una pausa. «No quiero torturarte, no quiero matarte. Y no sé qué demonios hacer con eso». Helena lo miró con sorpresa genuina. «¿Qué? Pasé medio siglo alimentando mi odio porque era lo único que me mantenía cuerdo. La venganza era mi propósito, mi razón de continuar existiendo. Sin ella...» Adrian se rió sin humor. «Sin ella, tengo que confrontar la verdad que he estado evitando, que estoy vacío, que he estado muerto en formas que van más allá de lo vampírico. Y que matarte no cambiará eso. Adrian, déjame terminar». Adrian la miró directamente. «Estuviste en una posición imposible. Elegiste salvar inocentes sobre salvarme. Fue horrible y cruel y me destrozó. Pero también fue moralmente defensible. Incluso correcto, según cierta lógica. Y odio eso. Odio que pueda ver tu perspectiva. Odio que entienda por qué lo hiciste. Entonces, ¿qué vas a hacer? Algo que nunca en 1000 años de existencia pensé que haría». Adrian se inclinó hacia adelante y rompió las cadenas de plata con sus manos, ignorando cómo quemaban su piel. «Te voy a perdonar». Helena jadeó, mirando sus muñecas liberadas con incredulidad. «¿Qué?» «Te perdono, Helena Volkov, por la traición, por el entierro, por los 50 años de tormento. Te perdono». Las palabras eran como vidrio en su garganta, pero Adrian las forzó. «No porque lo merezcas, no porque eso borre lo que pasó, sino porque necesito dejar ir este odio antes de que me consuma completamente». «No puedes, no es así de simple». «No, no lo es», acordó Adrian. «El perdón no es simple. No es una decisión única, sino 1000 decisiones diarias de no alimentar el resentimiento. Será difícil, doloroso, probablemente fallará algunos días, pero es la única forma en que veo de recuperar algún vestigio de humanidad». Helena comenzó a llorar en serio ahora, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo frágil. «¿Por qué? Después de todo lo que te hice, ¿por qué mostrar misericordia?» «Porque alguien tiene que romper el ciclo». Adrian se puso de pie, ofreciéndole su mano. «Durante 1000 años he vivido por venganza, poder y dominio, y todo eso me ha dejado solo, amargado y hueco. Tal vez es hora de intentar algo diferente, algo que aterrifica más que cualquier cazador: vivir con pasión». Helena tomó su mano temblorosamente, dejándola ayudar a ponerse de pie. Sin las cadenas, parecía aún más frágil, como si un viento fuerte pudiera llevársela. «No sé cómo aceptar esto», admitió. «El perdón es lo último que esperaba». «Tampoco yo sé cómo darlo», dijo Adrian. «Así que supongo que ambos vamos a aprender juntos». «¿Qué pasa ahora? ¿Simplemente me dejas ir?». Adrian consideró la pregunta. Parte de él quería precisamente eso, expulsarla de su vida para siempre. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante décadas, reconoció una oportunidad. «No», dijo lentamente, «no voy a dejarte ir, vas a quedarte».
¿Como prisionera? Como huésped. Adrian comenzó a caminar hacia las escaleras, indicándole que lo siguiera. Eres anciana, sin recursos, aparentemente repudiada por tu familia. ¿A dónde irías? ¿Qué harías? No, no lo es, pero elijo hacerlo de todos modos. Se detuvo en las escaleras mirándola. Considera esto parte de mi camino hacia la redención. Convertir mi mayor enemiga en alguien a quien protejo. Es poético, ¿no crees? Es locura, dijo Elena, pero lo siguió escaleras arriba. Emergieron del sótano al salón principal de la mansión de Adrian. Era un espacio opulento lleno de antigüedades de siglos. Pinturas de maestros, tapices medievales, esculturas que habían sido robadas de tumbas de faraones. Cada objeto tenía una historia, generalmente violenta. Elena miró alrededor con ojos que reconocían el valor de lo que veía. Nada ha cambiado, todavía coleccionas belleza robada. Un hábito que estoy tratando de romper. Adrian señaló un sofá. Siéntate, te traeré algo de comer. Supongo que los humanos todavía necesitan comida. Mientras preparaba una comida simple en la cocina, una suite modernizada que contrastaba fuertemente con el resto de la mansión gótica, Adrian reflexionó sobre la absurda de la situación. Hace una hora había estado planeando tortura y asesinato. Ahora estaba haciendo sándwiches para su enemiga. La transformación era tan abrupta que casi era cómica. Casi. Cuando regresó con comida y agua, encontró a Elena mirando fijamente un retrato en la pared. Era de Svetlana, su hermana perdida, pintado poco antes de su muerte. En la pintura, Svetlana tenía 16 años, sonriendo, con una inocencia que el mundo vampírico rápidamente habría destruido de todos modos. Ella era hermosa, dijo Elena suavemente. Pareces mucho a ella. Lo sé. Adrian puso la comida en una mesa lateral. Mi abuelo me dijo una vez que Svetlana y yo éramos casi gemelos en apariencia. Mismos ojos, misma estructura facial. Por eso su muerte me afectó tan profundamente. Era como ver mi propia mortalidad, mi propia vulnerabilidad. Lo siento, sé que esas palabras son inadecuadas, pero lo siento por lo que mi familia le hizo a ella. ¿Estuviste involucrada? No, tenía 10 años cuando sucedió, pero crecí escuchando la historia contada como victoria heroica, como si asesinar a una niña dormida fuera algo de lo que estar orgullosa. Elena se volvió hacia él. Eso debería haberte dicho algo sobre mi familia, sobre lo que éramos capaces de hacer. Debería haberlo hecho, acordó Adrian, pero estaba cegado por ti. Específicamente. Elena comió lentamente, como si cada bocado le doliera. Adrian recordó que la edad humana venía con su propio conjunto de complicaciones. Dientes débiles, digestión lenta, múltiples dolencias acumuladas a lo largo de décadas. ¿Te duele?, preguntó. ¿Ser vieja? Cada día, admitió Elena, pero es mi penitencia. Envejecer sola, ver mi cuerpo desmoronarse, sabiendo que desperdicié la única relación verdadera que tuve. Es lo que merezco. No hables así. Adrian se sorprendió de su propia vehemencia. Si realmente vamos a seguir adelante, si voy a perdonarte genuinamente, necesitas dejar de castigarte. Ambos necesitamos dejar ir el pasado. No sé si puedo. Tampoco yo. Pero podemos intentarlo juntos. Pasaron las siguientes horas en conversación extraña e incómoda. Adrian hizo que prepararan una habitación de huéspedes para Elena, una suite en el ala este con vista a los jardines. Le proporcionó ropa, artículos de tocador, todo lo que pudiera necesitar. Sus siervos vampiros observaban con confusión y creciente resentimiento. Uno de ellos, un vampiro llamado Constantin, que había servido a Adrian durante 2 siglos, finalmente confrontó a su maestro en privado. «¿Qué estás haciendo?», exigió. «Esperamos 50 años por esta venganza. Y ahora esperen algo diferente», respondió Adrian firmemente. «Elena es mi huésped, bajo mi protección. Cualquiera que la lastime me responderá directamente.
Esto es traición a tu propia memoria. No, esto es evolución. Adrian miró a Constantín directamente. He vivido 1000 años como monstruo. Me gustaría ver si puedo vivir al menos unos pocos como algo más. Si eso te ofende, eres libre de irte. Constantín se fue esa noche, junto con 3 otros vampiros que no podían aceptar la decisión de Adrian. Los que quedaron eran leales, pero claramente confundidos sobre qué tipo de señor se había convertido su maestro. Adrian no podía culparlos. Él mismo estaba confundido. Durante las siguientes semanas, Adrian y Elena cayeron en una rutina extraña. Ella pasaba los días explorando los terrenos, leyendo en la biblioteca masiva, descansando cuando su cuerpo envejecido exigía descanso. Él pasaba las noches trabajando en sus asuntos, manejando el imperio financiero que había construido a lo largo de siglos. Pero cada noche, cerca de la medianoche, se encontraban en el salón para conversar. Al principio, las conversaciones eran cautelosas, superficiales. Hablaban de libros, de música, de eventos mundiales. Pero gradualmente, a medida que la confianza se reconstruía lentamente, las conversaciones se profundizaron. ¿Qué fue lo peor?, preguntó Elena una noche. Del entierro, ¿qué parte fue lo peor? Adrian había estado evitando esta conversación, pero sintió que Elena tenía derecho a saber la verdad completa de lo que su traición había causado. La pérdida del tiempo, dijo finalmente. Los vampiros no somos buenos con el tiempo. Vivimos siglos, así que momentos, días, incluso años parecen insignificantes. Pero en esa caja, cada segundo era una eternidad. 30 años se sintieron como 30.000 milenios. Perdí mi sentido del tiempo completamente. Cuando finalmente me liberaron, no sabía si habían pasado días o siglos. ¿Y la locura? No era como la locura que los humanos experimentan. Era fragmentación. Mi mente se dividió en múltiples versiones de mí mismo, todas peleando por control. Había un Adrian que quería destruir el mundo entero, otro que solo quería dormir para siempre, otro que se aferraba desesperadamente a recuerdos de ti, rehusándose a creer que me habías traicionado. Tomó años que mis aliados ayudaran a que esas partes se reintegraran. Elena había lágrimas cayendo silenciosamente. No tengo palabras para expresar cuánto lo siento. No necesitas palabras. Adrian se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Necesitas estar aquí. Necesitas ser testigo de quién me convertí y quién estoy tratando de ser ahora. Eso es suficiente. Una noche, aproximadamente un mes después de la llegada de Elena, ella colapsó en el pasillo. Adrian la encontró inconsciente y llamó inmediatamente a un médico humano de su servicio, uno de los pocos mortales que conocían sobre vampiros y guardaban el secreto. El doctor examinó a Elena completamente, luego llevó a Adrian aparte. Su corazón está fallando. Tiene quizás 6 meses, tal vez menos. A su edad, con su historial médico, no hay mucho que hacerse excepto hacerla cómoda. Adrian sintió algo extraño y agudo en su pecho. Se dio cuenta con sorpresa que era miedo. Miedo de perderla justo cuando habían comenzado a reconstruir algo. No hay opciones, cirugía, medicamentos. Nada que le diera más que semanas adicionales y el procedimiento sería agonizante. Honestamente, lo más amable sería dejarla ir pacíficamente. Cuando Elena despertó, Adrian estaba sentado junto a su cama. «Me estoy muriendo», dijo ella. No era una pregunta. «Sí». «¿Cuánto tiempo?» «Meses, quizá menos». Elena asintió como si hubiera esperado esto. «Entonces, finalmente termina. Mi penitencia, mi vida, todo». «No tiene que ser así», dijo Adrian suavemente. «Hay otra opción». Elena lo miró con comprensión lenta. «No,
Podría transformarte, darte inmortalidad, darte tiempo para realmente compensar lo que hiciste. ¿Y condenarme a existir como monstruo? No, Adrian. He vivido con culpa humana durante 50 años. No podría soportar culpa vampírica por siglos. No serías monstruo. Yo me aseguraría... ¿Cómo? ¿Cómo garantizas que no me vuelva lo que mi familia siempre dijo que eran los vampiros? ¿Cómo prometes que mi humanidad sobreviviría a la transformación? Elena sacudió su cabeza. No, mi muerte es apropiada, es justa. Déjame tenerla. Adrian quería argumentar, pero vio la determinación en sus ojos. Esta era su elección, y después de robarle tantas elecciones 50 años atrás, no podía robarle esta. Está bien, dijo finalmente. Entonces haré que tus últimos meses sean lo más cómodos posible. Y lo hizo. Adrian transformó la mansión entera para acomodar las necesidades de Elena. Contrató enfermeras, trajo especialistas en cuidados paliativos, instaló equipos médicos de última generación. Pasaba cada noche con ella, leyéndole, conversando, a veces simplemente sentándose en silencio compañero. A medida que Elena se debilitaba, algo extraño sucedió. Su relación evolucionó más allá del perdón, a algo más profundo. Una intimidad nacida de vulnerabilidad compartida. ¿Alguna vez deseaste que las cosas hubieran sido diferentes? Preguntó Elena una noche cuando estaba particularmente débil. ¿Que nos hubiéramos conocido en circunstancias diferentes? Cada día, admitió Adrian. Imagino una vida donde éramos solo Adrian y Elena, sin clanes vampiros, sin familias de cazadores, solo dos personas enamorándose de manera simple y honesta. Habría sido hermoso. Lo habría sido. ¿Me amaste?, preguntó Elena de repente. ¿Realmente? ¿O era solo atracción física y compañía? Adrian consideró la pregunta cuidadosamente. Durante 50 años había negado sus sentimientos, enterrándolos bajo capas de odio y deseo de venganza. Pero ahora, con Elena muriendo frente a él, no había razón para mentir. Sí, dijo simplemente, te amé. Profunda, completamente, de una manera que no había amado en siglos. Eras mi despertar después de 300 años de dormitar a través de la existencia. Contigo me sentía vivo de nuevo. Y yo arruiné eso. No lo arruinaste sola. Las circunstancias, nuestras familias, el odio generacional, todo conspiró contra nosotros. Adrian tomó su mano frágil. Pero esto es lo que he aprendido estos últimos meses. El amor no tiene que ser perfecto para ser real. Nuestro amor fue desordenado, complicado, trágico, pero fue real. ¿Es?, preguntó Elena suavemente. ¿Hablas en pasado o presente? Adrian se detuvo. Era una pregunta que había estado evitando incluso en sus propios pensamientos. ¿Todavía la amaba? Después de todo, después de la traición y el odio y los 50 años de separación, ¿era posible que sus sentimientos hubieran sobrevivido? Creo, dijo lentamente, que nunca dejé de amarte. Solo enterré ese amor bajo tanto dolor que no podía reconocerlo. Y ahora que lo estoy desenterrando, encuentro que está maltratado y cicatrizado, pero intacto. Elena cerró sus ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas hundidas. ¡Qué desperdicio! ¡Qué terrible desperdicio de amor! No fue desperdicio, dijo Adrian con convicción. Nos trajo aquí, a este momento, a un lugar donde puedo decirte honestamente que te perdono y que te amo, y que esas dos verdades pueden existir simultáneamente. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedes amar a alguien que te destruyó? Porque el amor no es lógico, y porque finalmente entendí algo. Guardar rencor no me protegía de ser herido de nuevo, solo me impedía sanar. Adrian se inclinó más cerca. Perdonarte no significa olvidar lo que pasó, significa elegir no dejar que eso defina todo lo que somos.
Los días se convirtieron en semanas. Elena continuó debilitándose, pasando más tiempo durmiendo que despierta. Adrian ajustó su horario completamente, durmiendo durante partes de la noche para estar despierto durante el día cuando ella estaba más alerta, usando cortinas gruesas y magia oscura para protegerse del sol. Sus siervos vampiros restantes observaban esta transformación con una mezcla de asombro y preocupación. Su maestro, el Señor Oscuro que una vez había asolado continentes, ahora pasaba sus días cuidando a una anciana moribunda. Una tarde, mientras Adrian le leía poesía victoriana, Elena lo interrumpió. «Quiero contarte algo sobre lo que pasó después de tu captura. No tienes que, necesito hacerlo». Ella tosió débilmente. «Después de que te entregué a los cazadores, después de que te sellaran en esa tumba, yo huí. No podía quedarme con mi familia, no podía soportar sus celebraciones, así que escapé». «¿A dónde fuiste?» «A todas partes, a ningún lado». Elena miró al techo. «Pasé años vagando por Europa, tratando de encontrar un lugar donde pudiera olvidar lo que había hecho. Pero no importaba cuán lejos viajara, tu rostro me perseguía. En particular la expresión que tenías cuando te diste cuenta de la traición. No era ira, era desilusión, como si hubiera confirmado algo que habías temido todo el tiempo». Adrian recordaba ese momento vívidamente. El segundo cuando los cazadores emergieron de las sombras, cuando vio a Elena de pie con ellos en lugar a su lado. Había sentido algo quebrarse dentro de él, algo que había creído inquebrantable. Había temido que fueras demasiado buena para ser verdad, que alguien como tú no pudiera realmente amarme. Cuando me traicionaste, solo confirmaste lo que una parte de mí siempre había creído, que era indigno de amor. «No», dijo Elena urgentemente, tomando su mano con sorprendente fuerza. «Eso nunca fue verdad. Tú eras digno, eres digno. Mi traición no fue sobre tu valor. Fue sobre mi debilidad. No fue debilidad salvar a esos niños. No, pero hubo debilidad en no confiar en ti con la verdad, en no darte la oportunidad de ayudarme a encontrar una tercera opción. Asumí que eras un monstruo que solo entendería la fuerza, cuando en realidad eres más complejo que eso». Elena continuó su historia, contando cómo eventualmente se había establecido en un pequeño pueblo en Rumanía, cómo había vivido bajo nombres falsos, moviéndose cada vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad sobre su pasado, cómo había dedicado su vida a obras de caridad, tratando de compensar su traición salvando otras vidas. «En 50 años ayudé a cientos de personas», dijo, «niños huérfanos, viudas, refugiados. Les di dinero, refugio, esperanza. Y cada vez que salvaba a alguien pensaba, esto es por Adrian, esto es mi penitencia». Pero nunca fue suficiente. Nada era suficiente para equilibrar la balanza. «Porque no puedes equilibrar la balanza», dijo Adrian suavemente. «El pasado no funciona así. No puedes deshacer el daño con suficientes buenas acciones. Solo puedes continuar, elegir mejor cada día». ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Eligiendo mejor? Intentándolo. Algunos días lo logro, otros días todavía siento la ira burbujeando. Pero estoy tratando. Un día, aproximadamente 4 meses después de su llegada, Elena llamó a Adrian a su habitación con urgencia. Cuando llegó, la encontró sentada en la cama, sosteniendo una caja pequeña y desgastada. «Necesito darte esto», dijo, «antes de que sea demasiado tarde». Adrian tomó la caja, abriéndola para revelar un anillo. No cualquier anillo, el anillo de compromiso que le había dado a Elena 50 años atrás. Una banda de oro con un rubí sangre en el centro, rodeado de diamantes que brillaban como estrellas. «¿Has tenido esto todo este tiempo?», susurró. «Nunca pude deshacerme de él. Lo intenté una docena de veces, pero cada vez que trataba de tirarlo, algo me detenía».
Era el único pedazo físico de lo que habíamos tenido. Elena tocó el anillo suavemente. Quiero que lo recuperes. Pertenece contigo. Elena, por favor, déjame darte al menos esto. Déjame devolverte un fragmento de lo que te robé. Adrian tomó el anillo, sintiendo su peso familiar. Recordaba el día que lo había comprado. Hacía 3 siglos de las posesiones de un príncipe ruso. Había sabido inmediatamente que era perfecto para Elena, que el rubio sangre coincidiría con la pasión que veía en sus ojos. Lo usaré, prometió, no como símbolo de lo que perdimos, sino como recordatorio de lo que recuperamos. Perdón, comprensión, una segunda oportunidad de conocernos realmente. Elena sonrió, y por un momento Adrian vislumbró a la joven que había amado medio siglo atrás. Eres mejor persona de lo que merezco. No, somos 2 personas rotas tratando de sanar juntos. No hay merecer en eso. Las últimas semanas de Elena fueron difíciles. El dolor se intensificó, y ni siquiera la medicina moderna podía hacer más que atenuarlo ligeramente. Adrian se sentó con ella a través de cada momento malo, sosteniendo su mano, leyéndole, a veces solo proporcionando presencia silenciosa. Una noche, cuando Elena estaba particularmente lúcida, preguntó, ¿qué harás después de que me haya ido? No lo sé, admitió Adrian. Por primera vez en 1000 años, realmente no lo sé. ¿Volverás a ser lo que eras? No, no puedo. Has cambiado algo fundamental en mí. Hizo una pausa. Creo que intentaré continuar lo que comenzamos. Vivir con más compasión. Usar mi poder para proteger en lugar de dominar. No será perfecto. Cometeré errores, pero lo intentaré. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Intentar. Elena cerró sus ojos. Prométeme algo. Lo que sea. Promete que encontrarás felicidad. Verdadera felicidad. No el placer superficial o las distracciones temporales, sino algo real y duradero. Promete que no desperdiciarás tu inmortalidad en amargura. Elena, promételo, Adrian. Es lo único que te pido. Te lo prometo, dijo, y sintió el peso de esa promesa asentarse sobre él como un manto. Encontraré la manera de vivir bien, por los 2. Gracias. Elena abrió sus ojos una última vez. ¿Sabes qué es lo extraño? Estos últimos meses contigo, incluso muriendo, han sido los más felices de mi vida. Porque finalmente fui honesta, finalmente fui yo misma, y tú me aceptaste de todos modos. Siempre te habría aceptado, susurró Adrian, si solo me hubieras dado la oportunidad. Lo sé, ahora lo sé. Elena Volkov murió 3 días después, al amanecer, con Adrian sosteniendo su mano. Habló sus últimas palabras tan suavemente que tuvo que inclinarse para escucharlas. Te amé, siempre te amé. Lo siento. Gracias por perdonarme. Luego se fue, pacíficamente, sin dolor. Adrian se quedó con su cuerpo durante horas, incapaz de moverse, sintiendo algo que no había sentido en siglos, duelo genuino. No la rabia impotente del entierro, sino tristeza limpia y honesta, por una pérdida real. Cuando finalmente se levantó, hizo algo que sorprendió a todos sus siervos. Organizó un funeral humano tradicional para Elena. La enterró en los terrenos de la mansión bajo un sauce llorón que había admirado durante su estadía. Talló su lápida personalmente, trabajando la piedra con sus propias manos. La inscripción era simple. Elena Volkov, 1950-2025. Amada, perdonada, recordada. La misericordia triunfa sobre el juicio. En las semanas siguientes al funeral, Adrian comenzó a reorganizar su vida. Liberó a la mayoría de sus siervos vampiros, dándoles recursos para comenzar sus propias vidas sin su dominio. Donó gran parte de su riqueza a causas caritativas, especialmente aquellas que ayudaban a niños huérfanos y refugiados.
También comenzó a buscar a otros vampiros que, como él, querían vivir de manera diferente. Fundó una especie de santuario, un lugar donde inmortales podían venir a aprender cómo existir sin ser predadores. No todos tenían éxito. Algunos recaían en viejos hábitos, pero algunos florecían, descubriendo que la eternidad era más gratificante cuando se vivía con propósito moral. Una noche, aproximadamente un año después de la muerte de Helena, Adrian estaba en el cementerio privado visitando su tumba cuando sintió una presencia familiar. Valentina, la gemela de Isabel de su línea de sangre distante, emergió de las sombras. Era una vampira que Adrian había conocido siglos atrás, parte de la misma generación de inmortales. «Escuché rumores extraños», dijo ella, «que Adrian Blackwood, el terror de Europa, se había convertido en pacifista. No lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos». «No soy pacifista», corrigió Adrian. «Simplemente soy alguien que aprendió que la venganza es veneno y el perdón es medicina». «¿Por ella?», Valentina señaló la tumba de Helena. «Por ella, por mí, por todos los que dañé durante mi búsqueda de venganza». Adrian miró la lápida. «Pasé 50 años cazándola, planeando su tortura, alimentando mi odio. Y cuando finalmente la tuve, cuando tuve la oportunidad de hacer todo lo que había fantaseado, elegí la misericordia en su lugar. Fue la decisión más difícil de mi vida. ¿Y la mejor? ¿No te arrepientes?». «Cada día me arrepiento de no elegir el perdón antes, de desperdiciar 50 años en odio cuando podríamos haber tenido 50 años de paz». Adrian se volvió hacia Valentina. «Pero no me arrepiento de la elección en sí. El perdón me liberó de una prisión que yo mismo había construido». «¿Suenas como un predicador?». «Sueno como alguien que finalmente entendió una verdad simple. El dolor que causas a otros eventualmente vuelve a ti multiplicado. Y la misericordia que muestras también regresa». Adrian sonrió ligeramente. «Prefiero vivir en un mundo construido sobre la segunda que la primera». Valentina se fue, claramente sin convencerse. Pero Adrian no esperaba convertir a todos. Solo esperaba vivir su propia verdad lo suficientemente fuerte que otros pudieran verla y decidir por sí mismos. Pasaron los años. La mansión de Adrian se transformó de una fortaleza oscura a algo más parecido a un santuario. Vampiros jóvenes venían a aprender autocontrol. Humanos que conocían sobre el mundo sobrenatural venían a buscar tratados y entendimiento. Incluso algunos cazadores, aquellos más progresistas, comenzaron a ver a Adrian como puente posible entre mundos. No fue fácil. Hubo retrocesos. Noches donde Adrian sentía el antiguo hambre de violencia, el viejo deseo de dominar en lugar de servir. Pero en esos momentos visitaba la tumba de Helena y recordaba la elección que había hecho: perdonar en lugar de destruir, construir en lugar de demoler. El anillo de Helena nunca dejó su dedo. Era su recordatorio constante de que el amor podía sobrevivir a la traición, que el perdón era posible incluso en las circunstancias más oscuras, y que nunca era demasiado tarde para elegir ser algo mejor que lo que había sido. 10 años después de la muerte de Helena, Adrian recibió visitante inesperado: Víctor von Kofjulior, el nieto del hermano de Helena. Era un joven de 30 años, nervioso pero determinado. «Mi abuela habló de usted», dijo Víctor. «Antes de morir, le contó a mi abuelo toda la historia. Cómo lo traicionó, cómo usted la perdonó, cómo pasó sus últimos meses aquí. Y dejó instrucciones de que si alguna vez necesitaba ayuda, podría venir a usted». «¿Qué tipo de ayuda necesitas?», preguntó Adrian. «Soy cazador de vampiros, como lo fue mi familia durante generaciones. Pero no quiero ser así. No quiero perpetuar el ciclo de violencia». Víctor lo miró directamente. «Quiero aprender otra forma, la forma que usted y mi abuela comenzaron». Adrian sintió algo cálido expandirse en su pecho. El legado de Helena, el amor que habían compartido y el perdón que habían encontrado estaba continuando más allá de su muerte, transformando no solo su propia vida, sino las vidas de generaciones futuras. «Entonces te enseñaré», prometió Adrian.
No será fácil. Cambiar siglas de tradición nunca lo es. Pero si estás dispuesto a intentarlo, te mostraré que cazadores y vampiros no tienen que ser enemigos, que podemos coexistir, incluso colaborar. Víctor se quedó, convirtiéndose en el primer cazador humano en residir permanentemente en la mansión de Adrian. Su presencia causó controversia en ambos bandos. Vampiros que no confiaban en un cazador, cazadores que veían a Víctor como traidor. Pero lentamente, dolorosamente, comenzaron a construir puentes. Y a través de todo, Adrian mantuvo su promesa a Helena. No desperdició su inmortalidad en amargura. En su lugar, la usó para crear algo nuevo, un mundo donde el perdón era posible, donde los errores pasados no tenían que definir futuros eternos, donde incluso las traiciones más profundas podían ser sanadas con tiempo y voluntad. En las noches tranquilas, cuando visitaba la tumba de Helena, Adrian a veces hablaba con ella como si pudiera escucharlo. «Lo logramos», le decía, «no de la manera que imaginamos cuando éramos jóvenes y estúpidos y creíamos que el amor era simple, pero lo logramos de todos modos. Cambiamos algo, rompimos algo del ciclo». El viento susurraba a través del sauce llorón, y Adrian elegía creer que era Helena respondiendo, diciéndole que estaba orgullosa, que todo había valido la pena. Porque al final, eso era lo que importaba. No la venganza que había perseguido durante 50 años, sino la misericordia que había mostrado en el momento final. No el odio que había alimentado, sino el perdón que había elegido. No la destrucción que podría haber causado, sino la sanación que había permitido. Adrian Blackwood había vivido 1000 años como monstruo. Pero en sus últimos años, estaba aprendiendo a vivir como algo más, algo mejor, algo casi humano en las formas que importaban. Y si una anciana moribunda podía perdonarse a sí misma, si un vampiro milenario podía dejar ir su sed de venganza, entonces tal vez había esperanza para todos. Esperanza de que nadie estaba más allá de la redención, de que ninguna traición era imperdonable, de que el amor podía sobrevivir incluso a la muerte misma. Esa era la verdadera inmortalidad, no la vida eterna del cuerpo, sino el legado eterno de las elecciones. Y Adrian había elegido bien, finalmente, después de 1 milenio de errores. Había elegido el perdón, y esa elección había salvado no solo a Helena, sino a él mismo. Años más tarde, cuando otros vampiros le preguntaban cómo había encontrado paz después de tanto dolor, Adrian siempre daba la misma respuesta. Elegí ver a la persona que me lastimó como completa, no como villana unidimensional, sino como alguien en situación imposible, haciendo elecciones imposibles. Y cuando pude ver su humanidad completa, encontré que la mía propia también estaba intacta, dañada, cicatrizada, pero intacta. Y eso fue suficiente para comenzar de nuevo. No todos entendían. Muchos pensaban que era débil, que había traicionado su naturaleza vampírica. Pero Adrian ya no vivía para la aprobación de otros. Vivía para honrar una promesa hecha a una mujer moribunda. Encontrar felicidad, vivir bien, usar su inmortalidad para algo más que acumular poder y dolor. Y contra todas las probabilidades, lo estaba logrando. La mansión en los Cárpatos se mantuvo como faro de lo imposible. Un lugar donde depredadores aprendían compasión, donde cazadores y vampiros cenaban juntos, donde las heridas antiguas sanaban lentamente bajo el peso constante de buenas elecciones. Y en el cementerio privado, bajo el sauce llorón, Helena Volkov descansaba en paz, sabiendo que su última traición había sido la mayor. Había traicionado su propia desesperanza, eligiendo creer que incluso el vampiro más oscuro podía encontrar luz. Había tenido razón. Y ese era el verdadero milagro. No que Adrian la hubiera perdonado, sino que ambos se habían perdonado a sí mismos. Que habían mirado honestamente sus peores acciones y elegido no ser definidos por ellas.
que habían tomado sus traiciones, errores y dolor y los habían transformado en algo sagrado, una segunda oportunidad de ser mejores que sus peores momentos. En un mundo de inmortales que vivían siglos sin cambiar, Adrian Blackwood había hecho lo imposible. Había evolucionado. Había elegido la misericordia sobre la venganza, la compasión sobre la crueldad, el perdón sobre el odio. Y en esa elección había encontrado algo más valioso que todo el poder que había acumulado en 1000 años. Había encontrado redención. No perfecta, no completa, pero real. Y a veces lo real era suficiente. Suenas como un predicador. Suenas como alguien que finalmente entendió una verdad simple. El dolor que causas a otros eventualmente vuelve a ti multiplicado, y la misericordia que muestras también regresa. Adrian sonrió ligeramente. Prefiero vivir en un mundo construido sobre la segunda que la primera. Valentina se fue, claramente sin convencerse. Pero Adrian no esperaba convencer a todos. Solo esperaba vivir su propia verdad lo suficientemente fuerte que otros pudieran verla y decidir por sí mismos. Pasaron los años. La mansión de Adrian se transformó de una fortaleza oscura a algo más parecido a un santuario. Vampiros jóvenes venían a aprender autocontrol. Humanos que conocían sobre el mundo sobrenatural venían a buscar tratados y entendimiento. Incluso algunos cazadores, aquellos más progresistas, comenzaron a ver a Adrian como puente posible entre mundos. No fue fácil, hubo retrocesos. Noches donde Adrian sentía el antiguo hambre de violencia, el viejo deseo de dominar en lugar de servir. Pero en esos momentos visitaba la tumba de Helena y recordaba la elección que había hecho. Perdonar en lugar de destruir. Construir en lugar de demoler. El anillo de Helena nunca dejó su dedo. Era su recordatorio constante de que el amor podía sobrevivir a la traición, que el perdón era posible incluso en las circunstancias más oscuras, y que nunca era demasiado tarde para elegir ser algo mejor que lo que había sido. 10 años después de la muerte de Helena, Adrian recibió visitante inesperado. Víctor Volkov Jr., el nieto del hermano de Helena. Era un joven de 30 años, nervioso pero determinado. «Mi abuela habló de usted», dijo Víctor. «Antes de morir, le contó a mi abuelo toda la historia, cómo lo traicionó, cómo usted la perdonó, cómo pasó sus últimos meses aquí. Y dejó instrucciones de que si alguna vez necesitara ayuda, podría venir a usted». «¿Qué tipo de ayuda necesitas?», preguntó Adrian. «Soy cazador de vampiros, como lo fue mi familia durante generaciones, pero no quiero ser así. No quiero perpetuar el ciclo de violencia». Víctor lo miró directamente. «Quiero aprender otra forma, la forma que usted y mi abuela comenzaron». Adrian sintió algo cálido expandirse en su pecho. El legado de Helena, el amor que habían compartido y el perdón que habían encontrado estaba continuando más allá de su muerte, transformando no solo su propia vida, sino las vidas de generaciones futuras. «Entonces te enseñaré», prometió Adrian. «No será fácil. Cambiar siglos de tradición nunca lo es. Pero si estás dispuesto a intentarlo, te mostraré que cazadores y vampiros no tienen que ser enemigos, que podemos coexistir, incluso colaborar». Víctor se quedó, convirtiéndose en el primer cazador humano en residir permanentemente en la mansión de Adrian. Su presencia causó controversia en ambos bandos, vampiros que no confiaban en un cazador, cazadores que veían a Víctor como traidor. Pero lentamente, dolorosamente, comenzaron a construir puentes. Y a través de todo, Adrian mantuvo su promesa a Helena. No desperdició su inmortalidad en amargura. En su lugar, la usó para crear algo nuevo. Un mundo donde el perdón era posible, donde los errores pasados no tenían que definir futuros eternos, donde incluso las traiciones más profundas podían ser sanadas con tiempo y voluntad.
En las noches tranquilas, cuando visitaba la tumba de Helena, Adrian a veces hablaba con ella como si pudiera escucharlo. «Lo logramos», le decía. «No de la manera que imaginamos cuando éramos jóvenes y estúpidos y creíamos que el amor era simple, pero lo logramos de todos modos. Cambiamos algo, rompimos algo del ciclo». El viento susurraba a través del sauce llorón, y Adrian elegía creer que era Helena respondiendo, diciéndole que estaba orgullosa, que todo había valido la pena. Porque al final, eso era lo que importaba. No la venganza que había perseguido durante 50 años, sino la misericordia que había mostrado en el momento final. No el odio que había alimentado, sino el perdón que había elegido. No la destrucción que podría haber causado, sino la sanación que había permitido. Adrian Blackwood había vivido 1000 años como monstruo, pero en sus últimos años estaba aprendiendo a vivir como algo más, algo mejor, algo casi humano en las formas que importaban. Y si una anciana moribunda podía perdonarse a sí misma, si un vampiro milenario podía dejar ir su sed de venganza, entonces tal vez había esperanza para todos. Esperanza de que nadie estaba más allá de la redención, de que ninguna traición era imperdonable, de que el amor podía sobrevivir incluso a la muerte misma. Esa era la verdadera inmortalidad, no la vida eterna del cuerpo, sino el legado eterno de las elecciones. Y Adrian había elegido bien, finalmente, después de un milenio de errores. Había elegido el perdón, y esa elección había salvado no solo a Helena, sino a él mismo. Años más tarde, cuando otros vampiros le preguntaban cómo había encontrado paz después de tanto dolor, Adrian siempre daba la misma respuesta. Elegí ver a la persona que me lastimó como completa, no como villana unidimensional, sino como alguien en situación imposible haciendo elecciones imposibles. Y cuando pude ver su humanidad completa, encontré que la mía propia también estaba intacta. Dañada, cicatrizada, pero intacta. Y eso fue suficiente para comenzar de nuevo. No todos entendían. Muchos pensaban que era débil, que había traicionado su naturaleza vampírica. Pero Adrian ya no vivía para la aprobación de otros. Vivía para honrar una promesa hecha a una mujer moribunda. Encontrar felicidad, vivir bien, usar su inmortalidad para algo más que acumular poder y dolor. Y contra todas las probabilidades, lo estaba logrando. La mansión en los Cárpatos se mantuvo como faro de lo imposible, un lugar donde depredadores aprendían compasión, donde cazadores y vampiros cenaban juntos, donde las heridas antiguas sanaban lentamente bajo el peso constante de buenas elecciones. Y en el cementerio privado, bajo el sauce llorón, Helena Volkov descansaba en paz, sabiendo que su última traición había sido la mayor. Había traicionado su propia desesperanza, eligiendo creer que incluso el vampiro más oscuro podía encontrar luz. Había tenido razón. Y ese era el verdadero milagro. No que Adrian la hubiera perdonado, sino que ambos se habían perdonado a sí mismos, que habían mirado honestamente sus peores acciones y elegido no ser definidos por ellas, que habían tomado sus traiciones, errores y dolor y los habían transformado en algo sagrado, una segunda oportunidad de ser mejores que sus peores momentos. En un mundo de inmortales que vivían siglos sin cambiar, Adrian Blackwood había hecho lo imposible. Había evolucionado. Había elegido la misericordia sobre la venganza, la compasión sobre la crueldad, el perdón sobre el odio. Y en esa elección había encontrado algo más valioso que todo el poder que había acumulado en 1000 años. Había encontrado redención. No perfecta, no completa, pero real. Y a veces lo real era suficiente.